¿Freír con aire es saludable o la industria nos ha engañado una vez más? Para responder esta pregunta, voy a contarte 3 beneficios de las freidoras de aire, pero también te voy a contar 4 mitos y riesgos de freír con aire. Y por último, te voy a contar si yo te la recomiendo en tu casa. Estoy seguro que al finalizar estos 10 minutos vas a poder responder si es más saludable y si deseas tener una en casa. Empecemos. Beneficios. Lo primero, y esto es fantástico y acá es un punto para la freidora de aire. Calorías. Cuando nosotros comparamos las personas que utilizan freidoras de aire versus las personas que utilizan freidoras tradicionales y utilizan aceite, es tremenda la diferencia en calorías. No estoy hablando de 50, 100, 150, estoy hablando de 300 o más calorías. Solo para que te des una idea, una sola cucharada de aceite, sea de oliva, sea de girasol, no estamos hablando del tipo, tiene más de 100 kilocalorías por día. Imagínate que 2 cucharadas representan más del 20% de las calorías estándar que deberíamos comer en todo el día. Y te digo más, cuando vos freís tradicionalmente, no con aire, utilizás entre 20 a 40 cucharadas y tus alimentos absorben entre un 10 a un 30% de ese aceite. Déjame que lo ponga en números mucho más claros. Cuando vos frites un alimento, ese alimento va a aumentar entre 200 a 400 calorías. Y déjame darte el ejemplo más típico. Una papa, 100 gramos de papa, tienen 60, 70, 80 kilocalorías. Ahora, 100 gramos de papas fritas, y estoy hablando de papas sacadas de la heladera, no compradas ni nada, tienen más de 300. Es decir, multiplica por 4 sus calorías. Y ahí viene la gran pregunta. Doctor, ¿las calorías realmente importan? En Dr. Beller siempre decimos lo mismo. Las calorías no importan, siempre y cuando las calorías provengan de alimentos que te nutran. Y el gran problema es que si vos querés bajar de peso, necesitas comer pocas calorías. Y si los alimentos que comes solo te proveen calorías, sin nutrientes, sin minerales, sin vitaminas, entonces vas a subir de peso, vas a tener hambre todo el día, vas a tener baja energía y vas a estar irritable. Entonces, el primer beneficio de las freidoras de aire es su tremenda disminución en el consumo de calorías. Si vos querés mantener un peso adecuado, es una maravillosa forma. Pero no todo es color de rosa. Ya te voy a contar riesgos y desventajas. Vayamos al segundo beneficio y tiene que ver con la digestión. ¿Notaste que cuando comes un alimento que fue fritado tradicionalmente a la noche te cuesta dormir, tenés pesadillas, sentís acidez o gusto amargo en la boca, te duele la panza, se te hincha, tenés gases, tenés náuseas, decís ¿para qué comí tanto? Es muy típico. A la mañana siguiente te levantás y hay fuego en tu abdomen. Bueno, esto es muy común con las frituras tradicionales y tiene que ver con lo que explicamos muchas veces, que es las grasas enlentecen la digestión y permanecen los alimentos más tiempo en tu estómago, en tu intestino y en el resto del tubo digestivo. Y si encima los fritos en general son alimentos ultraprocesados, hacen muchísimo más daño ahí, dañan tu microbiota y mucho más. Esta es la segunda ventaja de las freidoras de aire, y es que hay pacientes que son especialmente intolerantes a los fritos. Para ellos y también para los otros que tal vez todavía no tienen síntomas, la freidora de aire es un gran aliado porque mejora notablemente los síntomas digestivos de los alimentos fritos. Y el tercer beneficio, y no menos importante, de hecho para mí uno de los más importantes, tiene que ver con el cáncer y la inflamación de bajo grado. Y esto tiene que ver que cuando nosotros cocinamos los alimentos a temperaturas muy altas, vos imagínate que en las frituras tradicionales a veces llegamos a más de 200 grados. Cuando nosotros elevamos mucho la temperatura para cocinar, se empiezan a producir sustancias, por ejemplo, las llamadas acrilamidas. Las habrás escuchado. Las acrilamidas tienen la capacidad de relacionarse con distintos tipos de cáncer en tu cuerpo y de inflamarte. Te digo más, cuando nosotros fritamos tradicionalmente ocurre un gran problema y es que los aceites o las grasas que utilizamos, y escuchá esta palabra, se descomponen, es decir, pierden su estabilidad y empiezan a humear. ¿Viste ese humo
con olor rancio y podrido que sale del aceite cuando lo dejamos y nos vamos a hacer algo y volvemos y está humeando. Bueno, esos son radicales libres, hidrocarburos, aldehídos y muchas otras sustancias que son nocivas para tu cuerpo. Cuando estén en contacto con la barrera de tu esófago, de tu boca, de tu estómago, de tu intestino, van a irritarlo, van a dañarlo, van a alterar ese recubrimiento de células, pero también en tu sangre, y van a inflamar tu cuerpo. Entonces, fritar es un problema. Ahora, yo te estaría mintiendo si te dijera que las freidoras de aire no producen acrilamidas. Claro que las producen, pero si comparamos con las frituras tradicionales, vamos a disminuir hasta en un 90% la producción de acrilamidas. Entonces, sin duda, las freidoras de aire en este punto, y es el tercer beneficio, son muy superiores a las frituras tradicionales. Pero no todo es color de rosa. Vayamos a los puntos importantes, y son sus mitos, riesgos y desventajas. Y el primero es esto. Muchas personas dicen, yo tengo una freidora de aire, por eso como saludable. Y para comer saludable vos tenés que entender dos cosas. ¿Qué alimento estás consumiendo y cómo lo estás cocinando? Si el alimento es bueno y la forma de cocinar es buena, entonces eso es saludable. Si el alimento es malo y la forma de cocinar es buena, entonces es perjudicial. Y si el alimento es bueno y lo cocinas mal, también es perjudicial porque se descompone, porque produce sustancias tóxicas. Muchas personas confunden y dicen que como tienen freidora de aire, ahora sus alimentos ultraprocesados, pizzas, lasañas, papas fritas que vienen y que vos las sacás congeladas, que son una especie de plástico, y las pones ahí para que se cocinen, son saludables. Y es todo lo contrario. Claro que no son saludables. Simplemente tienen menos calorías, menos aceites y te van a caer un poquito mejor que la freidora tradicional, pero estás ingresando a tu cuerpo calorías vacías. Entonces, ojo con creer que la freidora de aire convierte a los alimentos en saludables. Utiliza la freidora de aire para colocar allí alimentos que sean saludables y que nutran tu cuerpo. Y ahí viene el detalle. En Dr. Beller siempre decimos, podés darte un gusto. ¿A quién de nosotros no nos encantan las papas fritas? Ahora, cortalas vos en casa, cortá los papines que vienen pequeños, con cáscara, inclusive ponenlas en la freidora de aire y vas a ver que quedan deliciosas y estás consumiendo cantidades de almidón, por ejemplo, y si las dejas enfriar, ese almidón se va a volver resistente. Fíjate esto. Ahora, el segundo mito, riesgo o desventaja, y tiene que ver con una cuestión moral. Y esto, déjame decirte, nos han engañado. Las freidoras de aire son un gran engaño porque no fritan. Para que un alimento se frite o fritar un alimento quiere decir cocinar ese alimento en grasa animal o en grasa vegetal hirviendo. Y acá las freidoras de aire lo que hacen en realidad es generan calor y unos ventiladores a altísimas velocidades hacen que ese calor circule por dentro y que tenga contacto con el alimento. De ninguna manera se están fritando. Y ahí vos podés pensar, doctor, pero en mi freidora de aire yo le agrego un poquitito de aceite. Bueno, esto no quiere decir que se esté fritando. Eso quiere decir que el aceite se está calentando. Entonces, los alimentos en la freidora de aire se tuestan y se deshidratan. Y te pido que recuerdes la palabra deshidratación, porque enseguida vamos a hablar de ella. Y tiene que ver con el tercer o la tercer desventaja. Y esto es algo muy personal. Cuando los alimentos se deshidratan y vos elegís carnes magras, pollos como te recomendamos, pescados que no son tan grasos, vas a estar comiendo prácticamente una suela de zapatilla, como dice un amigo mío. Porque las freidoras de aire deshidratan tanto el alimento que quedan duros, difíciles de tragar. Queda crocante, claro, pero es difícil, fino. Entonces, hay que saber cocinar en la freidora de aire. Y alimentos como, por ejemplo, pescados grasos salen muy bien. Alimentos como brócoli, por ejemplo, salen muy bien si los colocas algunos minutitos. Pero otros alimentos salen de difícil gusto, como dicen. Y ahí vienen algunas personas y le agregan unas cucharitas de aceite, una en general o un poquitito de ese spray. En ese caso yo te recomiendo de aguacate, por ejemplo, que permite que los alimentos se doren y que tengan una textura más deliciosa. Eso sí, no te pases porque nuevamente el alimento será poco saludable. Y la cuarta desventaja, esto que acabamos de hablar, algunos alimentos o algunas preparaciones requieren aceite. Y esto es una desventaja porque cocinar con cantidades de aceite nunca es recomendado. Ahora sí, lo que sí te recomiendo es pequeñas cantidades de aceite de oliva virgen, no extra virgen porque se quema mucho, o de aguacate. Y en ese caso vas a agregar
grasas buenas. Eso sí, no lo tengas mucho tiempo porque se van a quemar y van a producir sustancias peligrosas. Y vamos a la recomendación. ¿Te recomiendo entonces una freidora de aire? ¿Qué opino? Lo primero, en general su precio es precio moderado, pero su función es infinita. Podemos cocinar prácticamente cualquier cosa adentro. Incluso algunas de ellas vienen con horno incorporado. Son muy útiles, muy versátiles, pequeñas y entran en cualquier cocina. Y lo más importante de todo, si vos sos una persona que le gustan los fritos o que te gusta esta sensación crocante de los alimentos, es muchísimo más saludable que los alimentos fritos tradicionales. Pero no te pases, si compras una freidora de aire, elegí alimentos siempre saludables. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Chau, chau.